todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Eh, Vamos a ver el tema número 28 de la serie Nuestra Declaración de Fe. Y vamos a estar viendo la segunda parte del tema anterior, que es Viviendo para Dios, de segunda parte, y trata acerca de la santificación. La semana pasada, les recuerdo muy rápido, nos centramos en el pasaje de Juan, capítulo 17, versículo 17, versículo 19. Entramos con algunos puntos más y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver eh, en esencia, o nos vamos a concentrar en un pasaje que es en Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 6, y después nos vamos a brincar hasta el 11. ¿Ok? Lo que vamos a estar viendo en este tema, ¿verdad? Es cómo el Señor nos enseña por medio de su palabra que el resultado práctico de la justificación es la santificación, ¿sí? Es decir, cuando el Señor ha aplicado, cuando el Señor nos ha salvado, cuando el Señor nos ha redimido, lo ha hecho para apartarnos, ¿sí? Para apartarnos para Él. Vimos la semana pasada que somos de Él y que Él es el que santifica, que nosotros no somos los que nos hacemos santos, no somos los que nos apartamos a nosotros mismos, sino que Él es quien hace la obra, aunque nosotros tenemos ciertamente una responsabilidad y es una gravísima responsabilidad, déjenme decirles, ¿no? Pero esto es en donde vamos a estar tratando, ¿verdad? Yo quiero que se centren bien en este punto, porque, repito, lo que la Biblia nos enseña es que el resultado práctico en el día a día de el haber sido salvados, del haber sido redimidos, ¿verdad? Ese, como lo están viendo aquí en su lámina, ese efecto de la gracia, pues nos lleva a una vida de santidad personal, ¿verdad? Entonces, fíjense que antes los antiguos, me estoy refiriendo ya de cristianos del tercero, cuarto siglo en adelante, y más todavía, todavía recientemente, digamos a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, decían que la santificación era como una segunda obra de gracia, ¿no? Que la primera obra de gracia, pues evidentemente era la salvación, ¿verdad? Era la justificación, pero que una segunda obra de gracia era la santificación, ¿no? No vamos a entrar por ahí, simplemente les digo el que había, a lo mejor podremos discrepar en cuanto a definiciones, pero lo cierto es de que la gracia tiene ese efecto. Es decir, la gracia en ningún momento es para bajar los estándares de santidad o en la vida personal, ¿no? Esto es algo muy importante entender. Entonces, no voy a entrar en detalles con el texto que vamos a leer a continuación, pero yo quiero que en todo lo que vamos viendo, en todos los pasajes que vamos a ver, yo quiero que ustedes ubiquen que hay un antes y un después, ¿sí? En todos los textos que vamos a ver, en todos hay un antes y hay un después de nuestra redención. Es decir, ah, no es de que, bueno, ya fuimos salvados y seguimos viviendo de la misma manera, ¿sí? O sea, hay un antes ustedes vivían así, antes tenían esto, pero ahora, y antes era así, pero ahora es esto, ¿no? Entonces, nada más eso se los adelanto así como para que tengan atención o pongan atención en eso, porque siempre hay un antes y hay un después, ¿no? Entonces, ahora, la razón que se nos llama a una vida de santidad para los propósitos de Dios empieza por nuestra manera de pensar, ¿sí? Es decir, fuimos salvados por Él, fuimos salvados para Él, pero no empieza en nuestras obras. Es decir, hay un proceso, porque tratamos la semana pasada de que definitivamente cuando nosotros somos redimidos, eso es algo instantáneo, ¿verdad? Nacemos de nuevo al instante. Es decir, viene algo que se llama una santificación o una santidad posicional, ¿verdad? Que esas nos las da el Señor, pero sí de inmediato. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales
Eso no lo logramos mediante un proceso. Eso fue en el momento en que creímos. ¿Está bien? Pero hablamos de que hay un proceso de santificación o que hay una santificación o una santidad progresiva y que eso tiene que ver con la limpieza que vamos teniendo en nuestras vidas, por las inercias que vamos teniendo, ¿verdad? De nuestra carne, del mundo y cosas, ¿no? Que van pasando por ahí. Pero vamos teniendo esas inercias. Entonces, ah, necesitamos, para entrar en ese proceso, miren, déjenme ponerlo así, para llegar a la posición de santidad es creer en Cristo, punto. Pero en todo lo demás, em, empieza con nuestra transformación de nuestra mente, y eso es lo que nos habla en Romanos en el capítulo 12, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, todo el asunto empieza en nuestra manera de pensar, y esto no es nuevo. Es decir, miren, dentro de las vestiduras del sumo sacerdote, pues tenía el efod y tenía quién sabe cuántas cosas y tenía un gorro, ¿verdad? Este, en algunas traducciones se les llama tiara, en otras se les llama mitra, pero tenía en ese gorro, en esa tiara, ¿verdad? Había una placa de oro que estaba aquí al frente. De hecho, estaba en una placa que se llevaba aquí al frente, ¿verdad? Sobre el gorro que decía Santidad a Jehová. Eso lo pueden encontrar ustedes, no vamos a ir para allá, pero lo pueden encontrar allá en Éxodo 28:36, en Éxodo 39:30, ¿verdad? Entonces es aquí. No estaba, fíjense bien, que no estaba la placa de santidad a Jehová, no estaba en las vestiduras, no estaba en el borde de las vestiduras, no estaba en ningún otro artefacto, ¿sí? Estaba precisamente aquí, en la frente. Y esto nos deja ver, o esto representa que por ahí empieza la santidad, en donde nosotros vamos ubicando, ¿verdad? Es decir, el Señor me redimió, le pertenezco a Él y empiezo a cambiar, ¿verdad? Con el entendimiento que por cuanto Él me compró, ¿verdad? Pues le pertenezco a Él y bueno, ¿cuántos son de Él? Bueno, si han sido redimidos, pues como en alguna ocasión escuchamos, ¿verdad? Somos dos veces de Él, porque Él nos creó y porque Él nos compró y somos de Él y somos para Él, ¿verdad? Y sobre esa base deben de descansar todas nuestras acciones. El hecho de que somos de Él, es decir, que le pertenecemos y que somos para Él. Entonces, todo lo que hagamos, por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, todo lo que hagan, sea de palabra, sea de hecho, sea que vivamos, sea que muramos, sea que coman, sea que no coman, háganlo para el Señor porque somos de Él. Y él dice ahí en Romanos 11, ¿verdad? También, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está bien? Entonces, eso es la base de todas nuestras acciones. Ahora, lo cierto es que tenemos su vida, ¿sí? Muy bien, ya tenemos esa posición, ya hemos creído, ya llegamos a Cristo, ahora tenemos su vida y esa vida es precisamente lo que nos habilita para poder vivir en santidad. En otras palabras, sin la vida de Cristo en nosotros, sin estar vinculados a la vida de Cristo, no tendríamos la más mínima posibilidad de vivir en santidad. De hecho, ni siquiera la desearíamos, ¿sí? De hecho, ni siquiera desearíamos santidad. Si en algún momento alguien dice, ay, pues es que yo anhelo vivir para el Señor, es que yo deseo, es una evidencia de que somos de Él y de que Él nos ha salvado. ¿Sí me explico? No voy a entrar mucho por ahí, pero lo que quiero que les quede muy claro es esto, que no tendríamos la posibilidad de vivir en santidad si no tuviéramos la vida del Señor, porque la santidad no se fundamenta en el legalismo, es decir, no se fundamenta en el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, por ganar el favor de Dios por sus propios méritos, por seguir una lista de sís y una lista de nos, por cumplir una lista de reglamentos, porque ya tengo un reglamento para esto y yo lo cumplo. O sea, no, eso no es santidad.
Ahora, ¿qué estás diciendo, pastor? Que no debe de haber un orden y que no debe de haber. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es de que no podemos nosotros por nuestro propio esfuerzo acercarnos a Dios y mucho menos ganarnos su favor, es decir, tener méritos para eso, es decir, es porque yo vivo una vida así, entonces casi el Señor está en deuda conmigo, ¿sí? No vemos en ningún lado de la Escritura esto, sino antes bien todo lo contrario, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y repito, es debido a que tenemos la vida de Cristo, y esto es por una ley de vida, que es lo que nos habilita para vivir para Él, es precisamente que ahora podemos hacerlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, en Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos del 13 al 16, se lee así. Fíjense bien, ¿eh? Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. ¿Cómo empieza, no? El hebraísmo que se utiliza y como lo traduce Reina Valera es: cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Y luego es una expresión muy interesante, pero esto es muy claro: preparen su entendimiento para la acción, es muy textual. Sean sobrios en espíritu, fíjense bien, ¿eh? O sea, desde adentro, sean sobrios, o sea, estén listos. Ah, sobrio, sabemos, es lo contrario de un ebrio. Un ebrio no reacciona bien, un ebrio está intoxicado. No, dice, sean sobrios, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿En dónde debemos de poner nuestra esperanza por completo? En la gracia. Pero entonces yo no tengo que esforzarme. No, claro que sí, pero la fuerza que yo voy a recibir para poder vivir en santidad no viene de mi esfuerzo, va a valga la redundancia. La fuerza que me va a dar el impulso, el fuelle para estar en santidad, para caminar en santidad, no son mis propias acciones, es la gracia de Dios. Por eso dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Después dice, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Fíjense bien, el antes. Antes teníamos unos deseos y aquí ya nos habla de cosas muy profundas. Escuchen bien, no es nada más información que tenemos, sino deseos que están ahí, deseos que están bien entrañados, ¿sí? Que son bien entrañables. Dicen, no, no, eso no tiene nada que ver. Qué bueno, ya tienen la información, pero antes tenían esos deseos que los gobernaban porque ustedes estaban en ignorancia y cuando habla ahí de ignorancia, no es, no es por falta de información, se está refiriendo en nuestra incredulidad. Dice, escuchen bien, versículo 15, sino que así como aquel que los llamó es santo, ¿sí? Y aquí está citando Levítico 19, 2, ¿sí? Aquel que los llamó es santo, fíjense bien, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, ¿sí? Sean santos porque yo soy santo. La razón que tenemos aquí, escuchen bien, para vivir en santidad no es para ganarme el favor de Dios, es porque Él es santo y Él me dará la gracia para eso. Que sí, efectivamente, yo tengo que obedecer lo que Él establece y en toda mi manera de vivir estar apartado, porque eso es lo que quiere decir santo. Santo no quiere decir santurrón. Santo no quiere, sí me explico, no quiere decir que ande con la Biblia, que la traiga aquí como desodorante, ¿verdad? O que ande haciendo quién sabe qué cosas y hoy sentirme que apenas cuando camino apenas toco el piso y siento que traigo una aureolita por ahí. No. O sea, santo quiere decir apartado. Lo que pasa es que luego hay palabras que nos golpean muy fuertes, ¿sí? Pero santo simplemente quiere decir eso, apartado, ¿sí? Somos apartados, Dios nos pone aparte por Él y Él es el que nos pone aparte y nos pone aparte para Él. En algún momento, si mal no recuerdo, les puse un ejemplo como el cepillo de dientes.
El cepillo de dientes que tenemos técnicamente es santo. Es decir, yo espero que ustedes tengan un cepillo de dientes, ¿verdad? Cada uno, que tengan 2 o 3. Pero ese cepillo de dientes, el único uso que tiene es para que entre en su boquita, ¿cierto o no? No lava trastes con ellos, no limpia la taza del excusado con él, no lava la tina del baño con eso, no limpia los zapatos con ello y después se lo mete a la boca, ¿verdad? O sea, eso está apartado ahí, está en un lugar en donde no le está cayendo el polvo y antes de utilizarlo lo preparamos, lo limpiamos nuevamente y va, ¿verdad? Y le damos. Pero ese cepillo de dientes es exclusivo, es apartado, es santo para su boca, ¿sí? No lo mete en la porquería y después se lo mete en la boca. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Sean santos porque yo soy santo y sean santos en toda su manera de vivir. Es decir, toda la forma en la que ustedes viven debe de ser congruente a quien yo soy. No van a andar metidos en la porquería y después pretender venir aquí. No, no, no. Eso era antes, cuando estaban en su ignorancia. ¿Está bien? Entonces aquí es muy interesante esto que está planteando aquí el apóstol Pedro porque las leyes de santidad incluyen muchas cosas, ¿sí? Pero empieza por esto, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo, es decir, esa es la razón. Entonces vengan conmigo a Romanos capítulo 6 a partir del versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer versículos 1 y 2. Y hace una pregunta, un par de preguntas en el versículo 1 muy, muy interesantes, ¿no? Son retóricas, por supuesto. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y después el versículo 2 hay un enfático de ningún modo, o sea, ese es cómo se les ocurre, cómo se les ocurre decir que debemos de vivir en la incredulidad y de vivir en la ignorancia, ¿verdad? Y que la gracia va a abundar, dice, ¿cómo se les ocurre? Dice, de ningún modo, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo se les ocurre si ya fuimos nosotros muertos al pecado? Ahorita vamos a ver de qué se trata esta expresión que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque por un lado, pongan atención en esto, acuérdense que aquí el apóstol Pablo está refutando argumentos, ¿verdad? Que se daban en la iglesia a los romanos o en la iglesia de Roma, más bien. Entonces, por un lado, está combatiendo la idea que algunos tenían que si todo era por gracia, entonces se corría el riesgo de que algunos hermanos fueran alentados a pecar, ¿sí? Entonces, él les deja claro, ¿verdad? Que la gracia en ninguna manera abre puerta al libertinaje, ¿sí? Y fíjense que yo me he encontrado con esto a lo largo de hecho tengo amigos pastores, ¿no? Y que tienen un punto de vista muy, muy similar a esto. Es decir, de repente empiezan a poner limitaciones porque se les ocurre y no lo hacen, ahora sí que no lo hacen en mal plan, pero no debe de ser así, porque eso entonces abre la puerta para un legalismo, ¿sí? Para yo decirte y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer y no vayas a hacer eso, porque si te digo que tienes libertad para hacerlo, no, te va a volar la cabeza con eso y vas a terminar muy mal, entonces no se puede. ¿Sí me explico? Entonces, hacer esto, no, ni se te ocurre eso, no se puede, aunque la Biblia no diga, aunque Dios no ponga una prohibición en eso, yo pongo esa prohibición porque es para protegerte. Eso eh, ha tenido consecuencias muy serias y vemos grupos muy, muy alejados de la verdad, ¿sí? Y eso es a lo que se le llama legalismo, ¿verdad? No te pongas anillos, quítate el anillo, no, alguien que está aquí, los hombres deben de utilizar manga larga, si utilizan manga corta están mal, aunque haya un calorón, ¿no? No, la mujer tiene que tener esto acá, no, tiene que hacer, y no se puede poner un aretito, no, tampoco se puede, no lo puede hacer porque la Biblia dice, y todo fuera de contexto, pero porque se cae en este punto, ¿sí? Eso es una posición, eso es un extremo.
hay otro extremo, ¿verdad? Por otra parte, también deja en claro que la función de la ley no es salvar, que la ley no salva, ¿sí? Entonces les está diciendo, ustedes no piensen, ¿verdad? Que pueden andar haciendo por ahí lo que quieran y después realizan una serie de ceremonias y ya, y eso es lo que también vemos con algunos grupos, ¿sí? Le empiezan a atribuir poderes de salvación, poderes de santificación a rituales, ¿no? No, es que si no haces esto, entonces no puedes ser salvo. Es que si la fe en Cristo, pero además esto, y tienes que hacer obras también para que, y dices, no, 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 no. O sea, la gracia ni baja el estándar de la santidad, ¿verdad? Lo que hace la gracia es habilitarte para vivir en ella, ¿sí? Y el que se entienda que la ley no tiene, repito, la función de salvar. Entonces, en esto que estamos viendo aquí, hay 4 puntos muy importantes a considerar con respecto a la gracia, ¿sí? Aquí ya es la gracia y con la santidad, pero hay 4 puntos muy importantes a entender que les quiere dejar en claro a los romanos y también a nosotros, porque esto es lo que estamos leyendo. Número 1 es que la gracia no es una reacción de Dios, sino que es una acción de Él. Acuérdense que ya hablamos con respecto a la salvación, ¿sí? La salvación no fue así como que, ups, yo hice al hombre de esta manera, lo formé, lo he creado así y asado y mira cómo me salió Adán y Eva. Ay, no, pues ahora tengo que arreglar este asunto. A ver, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, es la salvación, es del Señor aquí. Entonces, la gracia no es así como que, bueno, pues estoy reaccionando al pecado. No, la gracia es una acción de Dios. Yo espero que esto quede claro. Es decir, la gracia no viene a raíz del pecado, sino que es una acción de Dios con la que ciertamente resuelve cosas, ¿sí? Pero no es una reacción. Es algo que es la iniciativa de Dios, no una reacción a algo que a un fallo del hombre. No sé si me explico. Un segundo punto que necesitamos nosotros también, perdón, tener en claro, es que la gracia no crece por pecar. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Así, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque había quienes decían, es que mientras más pequemos, pues mira, uno peca más, entonces como uno peca más, hay más gracia porque hay más perdón. Entonces la gracia va en aumento. No, 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 no. Hay que entender bien esto, ¿verdad? La gracia crece en nuestras vidas porque Dios es rico en gracia, las riquezas de su gracia, y esto es precisamente para evitar el pecado y sus consecuencias, ¿sí? No es el resultado de... Y por eso les dice, ¿cómo vamos a continuar ahí, verdad? Hasta que pues, vamos a continuar pecando para que la gracia abunde. Dice, no, ¿cómo se les ocurre esto? ¿Verdad? Y entonces el asunto es de que aunque usted no lo crea, es una idea que había, pero que no es distinta a lo que muchos sectores de la cristiandad tienen actualmente, ¿eh? La supergracia. No pasa nada, estamos en... No, 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 bueno, pero oye, pero es que la Biblia que dice, no, hombre, eso es del Antiguo Testamento. Ahorita estamos en la gracia. Escuchen bien, gracia siempre ha sido. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Dios siempre ha sido el Dios de misericordia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? La gracia de Dios es la misma de ayer. La gracia de Dios es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces no crece, no, 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 no aumenta. ¿Sí? Se dio. Vamos a entenderlo, ¿verdad? Para librarnos de las consecuencias del pecado. Por el otro lado, como un tercer punto, la gracia o la obra de gracia precisamente eliminó la relación entre nosotros como pecadores o el pecador que ha creído y el pecado. Es decir, cortó, eliminó esa relación. Antes de que viniéramos a la salvación, estábamos vinculados al pecado. El pecado estaba vinculado a nosotros. Cuando viene la salvación, eso se desvincula.
eso se desliga, ¿está bien? Y eso es lo que hace la gracia, ¿entiendes? Todo esto va encaminado a la santificación. Y por último, que debemos de tener presente es que mediante la acción de la gracia, los que hemos sido redimidos, ¿verdad? Pues hemos muerto al pecado. No hay otra opción. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo reacciona alguien que ha muerto al pecado, ¿verdad? Y miren, aquí cuando está hablando de muertos al pecado, que lo estamos viendo aquí en el versículo 2, ¿verdad? Que hemos muerto al pecado, eh, ah, pues ¿cómo vamos a continuar en él? Aquí es necesario entender algo, mis amados. Pónganme mucha atención en esto, porque aquí nos está refiriendo que hemos muerto al pecado en el sentido de la lucha diaria que tenemos en esas inclinaciones a pecar, porque tenemos inclinaciones a pecar, ¿sí? Eh, en un sentido o en otro, pero tenemos inclinaciones a pecar porque nuestra carne no ha sido redimida, ¿ok? Entonces se establece esa lucha, pero aquí no está diciendo, ay, bueno, entonces sí he nacido de nuevo y sí tengo anhelos por Dios y sí quiero a Dios, pero ¿por qué puede más esto? Bueno, porque has practicado más eso, porque esos afectos están más arraigados. ¿Sí me explico? Has practicado el pecado, se ha practicado el pecado, se ha practicado en eso y esos afectos por ese pecado son, ahora sí que, como decimos, ¿verdad? En México llegamos a decir, pues ya hizo surco. Es como cuando está uno en un camino, ¿verdad? Y que está la tierra suave y uno pasa una vez por ahí, pues nomás quedan unas cuantas marcas y si viene un poquito de viento, pues se quita. Pero si uno camina y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar, eso se hace un hábito, ¿sí? Y eso ya entonces se endurece y queda la marca, queda esa línea y puede llover y todo, pero como uno está transite y transite por ahí, ¿me están siguiendo? Entonces necesita uno quitar eso, empezar a deshabituarse a esas cosas. Entonces, no está hablando aquí en ese sentido, ¿verdad? Porque yo, repito, yo me he encontrado con esto, ¿no? De que, ay, pastor, pero pues es que si he creído y ¿por qué tengo ganas de pecar? Porque hay una inercia, pero aquí la Biblia dice entonces que hemos muerto al pecado, entonces no debería tener ganas de pecar o no soy hijo de Dios y entran por ignorar esto, por no entender bien esto, entran luego en condenación y se sienten todos frustrados, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí, no, o sea, no está hablando de eso. De hecho, ese tema lo toca ahí en el capítulo 7 el apóstol Pablo, ¿verdad? No, aquí lo único que está hablando es de que estamos en Cristo y que Él murió en lugar nuestro. Eso es todo lo que está diciendo cuando nosotros hemos muerto al pecado, ¿verdad? Es decir, hemos abrazado a Cristo, vamos a ponerlo así, hemos creído en Él y ahora pues nuestra vida está escondida en Él. Él murió en lugar de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en Él? Si ya Cristo murió por mí y yo he muerto al pecado juntamente con Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Dices, ¿cómo voy a vivir aún en el pecado? ¿Sí? O sea, eso no se puede. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esta pregunta que está haciendo es para resaltar lo absurdo, ¿sí? Es una pregunta retórica que resalta, repito, lo absurdo que alguien diga que ha puesto su confianza en Cristo, que es un creyente, que ama al Señor, pero que sigue viviendo como si no hubiera pasado nada, que sigue viviendo como cualquiera y a lo mejor ya aprendió el cristiañol y ya se sabe algún versículo y va a las reuniones, ¿verdad? Y entra al Zoom y todo eso, ¿verdad? Y dice y se junta acá y tiene amigos cristianos o conocidos, ¿verdad? Pero él sabe ahí, o sea, es absurdo eso.
No sé si me explico con esto, ¿verdad? Como si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar a causa de nuestro pecado, como si no hubiera vencido a la muerte por medio de su muerte y resurrección. Dice, no, 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 así no es la cosa. Entonces, póngame atención en esto. ¿Sí? Porque el creyente no solamente, o no simplemente ha sido perdonado, sino que ha sido retirado del lugar del pecado y muerte en donde se encontraba y fue trasladado al reino del Hijo de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en Colosenses 1:13, ¿verdad? Que nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿sí? Entonces no es nada más, ya vine, ya pequé, ya recibí tu perdón. No, hubo un traslado de donde yo estaba caminando en un reino de tinieblas, ahora me pasa a ese reino de luz, ¿sí? Estaba caminando alejado de él, ahora me está llevando a caminar con él. Y eso es muy importante que entendamos, mis amados, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Hubo un traslado. Ahora, debido a esto, es muy importante que tengamos en claro el siguiente o los siguientes conceptos. Primer concepto, estar en pecado. Yo he escuchado a cristianos que dicen así, creyentes, ¿verdad? Que dicen así. No, no, no. Es que si estás en pecado, ¿verdad? Es que eres cristiano y estás en pecado. No, no puedes ser cristiano, no puedes haber nacido de nuevo y estar en pecado. Puedes ser nacido de nuevo y esto estoy hablando de que está esa posibilidad ahí, ¿verdad? Pero estar en pecado no es haber incurrido en un pecado, sino está hablando del estado natural de incredulidad. ¿Ok? Eso es estar en pecado. Entonces, no se puede decir, es cristiano y está en pecado. No, puede decir, es un cristiano y está portándose mal y Dios va a tratar. ¿Sí? Es un cristiano y ha incurrido y está de necio en alguna falta. Bueno, traerá dolor, seguramente traerá dolor, traerá consecuencia. ¿Sí? Sí me explico, pero es muy importante entender eso. Y lo otro es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar unido a Cristo, ya saben, regenerado por la vida de Cristo, habla del nuevo nacimiento. Tenemos la vida de Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estar en Cristo es ya estamos vinculados a Cristo, ¿verdad? Por su vida. Entonces yo espero que esto haya quedado claro, porque en otras palabras, si alguien dice que si aún vive en pecado, pues no vive en Cristo, ¿sí? Porque en Cristo, por la muerte de Cristo, hemos muerto al pecado. Ahora, la pregunta, ¿cómo reacciona un muerto al pecado? Esto es algo que nosotros debemos de estar conscientes y es no tratar de no reaccionar, pero tenemos que habituarnos. Vamos. Es que ya se me está saliendo la serie que vamos a empezar pronto los domingos, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar porque eh, esto nos lo explica un poquito más aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 de la carta a los Romanos, capítulo 6 versículo 3 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí la expresión de o no saben ustedes es como ustedes ya lo conocen y deben de tenerlo presente, ¿sí? Ustedes ya se les dijo esto, ustedes ya lo deben de tener presente. No es de que no lo sepan, es de que no lo tienen presente y esas son dos cosas, escuchen bien otra vez, ¿no? Esas son dos cosas bien distintas. Una cosa es que yo no lo sé, ¿sí? Y otra cosa es de que yo tengo la información, pero la ignoro, la paso por alto, por lo que sea, por cosas que luego pasan, ¿no? Y las pasamos por alto. Entonces, la verdad que como creyentes tenemos que recordar
es que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y aquí, ¿verdad? Esto no se está refiriendo al bautismo en agua. ¿Ok? Esto está hablando de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nos está hablando de que es una experiencia común para todo el que ha creído. Esa es miren, la expresión que está en el texto, en los manuscritos, la expresión que está en el griego es muy precisa, ¿sí? Se puede traducir también así, los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Sí? Es decir, los que hemos creído, hemos sido bautizados en Cristo. Y eso es lo que quiere decir el apóstol, que todos los creyentes hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, bautizado en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ya me estoy haciendo un lío porque estamos hablando de santidad, precisamente, estamos hablando de santificación. Bautizados en Cristo Jesús o es bautizados en su muerte. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que somos colocados dentro de Cristo y somos sumergidos en la persona de Cristo, que somos inmersos en Él, que somos unidos, que estamos identificados con Él por medio de la fe, por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Somos salvos no por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido vinculados, hemos sido unidos ahí. ¿Ya? ¿Estamos aquí con eso? Eso quiere decir haber sido bautizado en Cristo. No, yo hasta me bauticé. ¿Y eso qué? Hay muchos que se bautizaron y piensan que porque se bautizaron eso ya les iba a dar un poder del supercristiano. No, yo me voy a bautizar y bueno, si te bautizas porque has creído, qué bueno, gloria a Dios, eso es algo que debe de ser. ¿Sí? Pero cuando alguien dice, no, 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 pues yo ya me bauticé, entonces, pues, y sigo igual, y sigo sintiendo igual, pues claro, porque no se quita con un remojo. ¿Verdad? Qué suave sería, imagínese usted que el pecado se nos quitara, ¿verdad? Y que la tendencia a pecar se nos quitara con un remojón, ¿no? Pues ahí nos meterían, en lugar de predicación, el Señor nos hubiera dicho, ¿verdad? Y de que le estemos echando ganas y de que pongamos toda nuestra esperanza completamente en la gracia, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, pues nos hubiera dicho, pues métanse a una tina y péganse un remojón todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, no, 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 no. Esto es, hemos sido colocados dentro de Cristo. Miren, miren, mis hermanos, esta figura es muy hermosa. Estamos dentro de Cristo. ¿Y saben quién le puede quitar a Cristo un creyente? Nadie. Y eso no lo inventé yo. Eso es una declaración del Señor. Dice, los que tú me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Nadie tiene el poder de arrebatarlos de mi mano. Y eso es un descanso que debemos de tener. No para vivir como muchos dicen, pues, sí, pues ya salvos, ya somos salvos, entonces pues ya podemos vivir como sea, al cabo es que ya somos salvos. No, 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 eso no es la gracia, ¿sí? Y no está hablando de eso. Eso es a los que le está diciendo, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Eso es lo que dejan ver, ¿verdad? No, y aquí el punto no es ese. Aquí el punto es que hemos sido identificados con Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, mis amados, esto nada más como un extra. El propósito del bautismo en agua no es salvar, como, ¿verdad? Como algunos lo dicen, es que hasta que ya me creí y ya creí y ya me bauticé, entonces ya soy salvo. No, 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 no. El bautismo en agua no es para salvar. El bautismo en agua lo que hace es ilustrar esa realidad espiritual de quien ya fue salvado, de quien ya fue justificado. ¿Sí? Es un testimonio público. ¿Sí? Eso es muy, muy importante de entenderlo. Entonces, haber sido bautizados en Cristo, haber sido bautizados en su muerte, habla de esa identificación del creyente con Cristo que nos vincula, ¿verdad? Él es el que nos vinculó a su muerte, a su resurrección, y esto es lo que va a explicar los versículos del 4 al 7, ¿verdad? Que el bautismo en agua no tiene ningún poder de regeneración, ¿sí? No tiene ningún poder de santificación. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzarle con esto. Versículo 4.
Romanos 6, dice, por tanto, como hemos sido muertos, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. A ver, a ver, a ver. Ya fuimos sepultados, nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su sepultura, ¿ok? Pero también nos hemos identificado con Él en su resurrección, que todos estos son los simbolismos que tiene el bautismo, ¿verdad? Eso es lo que representa el bautismo en agua. El bautismo en agua es, ya estoy muerto en Cristo, soy sepultado, ¿verdad? Estás bajo el agua, ya estás sepultado, pero después sales del agua porque ya resucité en Cristo, ya estoy, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Pero aquí subraye esto, mis amados, porque esto es muy importante, la última frase. Así también nosotros andemos en novedad de vida o vida nueva, como usted quiera, ¿verdad? Este versículo lo que hace es desarrollar la idea que empezó en el versículo anterior, ¿verdad? Que el bautismo en Cristo es sumergirnos en la muerte de Él, por lo que como creyentes lo que hacemos es participar del destino de Cristo, ¿verdad? Desde el Espíritu, lo que ha sumergido en Él. Entonces, esto es muy necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Yo he creído en Cristo, me he identificado con Él, es para andar en novedad de vida o en una vida nueva, ¿verdad? Por eso nos hemos identificado en su muerte, ¿verdad? Nos hemos identificado en su muerte, nos hemos identificado en su resurrección para andar precisamente en esa vida nueva o en esa novedad de vida, como usted quiera llamarla, es lo mismo, ¿sí? En esos nuevos hábitos, ¿sí? Habituándonos ahora para las cosas que le agradan al Señor, dejando, despojándonos, como vamos a ver ahorita, quitándonos cosas, pero tomando otras. No se trata nada más de quitar cosas, no se trata nada más de dejar cosas, ¿sí? Se trata de que primero vengo a Cristo, ¿sí? Y Él ya me va diciendo, vas, deja esto y deja esto y deja esto y pon esto para allá, ahora toma esto y toma esto y toma esto. Y esto es muy importante, ¿sí? En Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 dice, y Él les dio vida a ustedes. Acuérdense, desde un principio les dije, hay un antes y un después. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? La traducción de estando muertos en sus delitos y pecados, perdón, es muy correcta. Dice versículo 2, en los cuales delitos y pecados anduvieron en otro tiempo, diga conmigo, otro tiempo, ¿verdad? Eso ya fue antes. Dice, antes, Él nos dio, estábamos muertos, ¿verdad? Anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo anduvimos en otro tiempo? Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? O sea, de acuerdo no a lo que Dios establecía, sino pues ahora sí, como dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuchen bien, esto es miren, esto es un hebraísmo, es decir, es una figura retórica, ¿verdad? Que quiere decir hijos de desobediencia, quiere decir hijos del diablo. Eso es lo que quiere decir, hijos de Belial, ¿sí? Entonces, ¿cómo andábamos antes? Bueno, pues según los deseos de los hijos de él, según los deseos de él, haciendo y cumpliendo, dándole, ahora sí que como se dice, dándole vuelo a la hilacha, dándole gusto al gusto, ¿sí? Y esto noten que, repito, hay un antes y hay un después. Ustedes antes estaban así, ustedes antes actuaban de esta manera, ahora no, ¿sí? Ya no. Efesios capítulo
4, versículos 22 al 24, aquí lo marca aún más y dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, fíjense bien, anterior manera, la forma en que se vivía, dice, ustedes se despojen del viejo hombre. Esto es de la antigua naturaleza, pero aquí nosotros tenemos esa responsabilidad de despojarnos de eso, de irnos quitando pedazos, ¿verdad? Ir dejando y nos vamos vistiendo, ¿verdad? Dice que, o sea, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, ¿sí? Versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Recuerdan en dónde llevaba el sacerdote la placa que decía santidad a Jehová o santidad al Señor? En la mente, aquí en la frente, ¿sí? Entonces, no, ya, antes le hacía esto, lo identifico, ahorita lo voy a hacer diferente, ahorita ya no voy a hacer así. Antes vivía de acuerdo, ¿verdad? Como ahora sí que de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, me gobernaba y yo ni cuenta me daba, me manipulaba y ni cuenta me daba, ¿sí? Y me gustaba y proveía para lo que me gustaba, proveía. Entonces, wow, no, dice, esos son deseos engañosos. Y eso váyanselos quitando, despójense, ustedes tienen la responsabilidad de eso, porque luego queremos, ay, pastor, ore por mí, como si uno con una superoración, ya se le quitara las ganas de pecar, ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Uf, nos libraríamos de tantos dolores de cabeza, pero no es así, mis amados. Son acciones, son responsabilidades que Dios nos da y que precisamente ahí nos debemos de apoyar en la gracia de Dios. Es de ahí en donde viene la fuerza que Dios nos da por su gracia. Seguimos avanzando. Versículo 24 dice, y se vistan del nuevo hombre. Fíjense bien, es mi responsabilidad, y conmigo, es mi responsabilidad quitarme, despojarme del viejo hombre, quitarme las ropas sucias, malolientes del viejo hombre, ¿sí? Y vestirme del nuevo hombre. ¿Cuál es este nuevo hombre? Pues es la nueva vida en Cristo, ¿sí? Ya somos nacidos de nuevo. Esto habla de vestirse del nuevo hombre. Es la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de conducirnos de una manera bien conscientes, bien responsables. Escuchen bien, de acuerdo a la naturaleza de Cristo. De ninguna manera sugiere que uno se salva a sí mismo por buenas obras y que yo voy a empezar a hacer esto y ahora yo me voy a mejorar y me voy a automejorar y saca lo mejor de ti y reinvéntate y todas esas frases y todas esas máximas, ¿verdad? Que nada tienen que ver con el Evangelio. No, te tienes que reinventar no, nos tenemos que ciertamente vestir del nuevo hombre, ¿sí? Pero no nos podemos nosotros salvar a nosotros mismos, ni andarnos reinventando, ni cosas de esas. Seguimos, Romanos 5, capítulo 6, versículos 5 y 6. Vámonos perfilando para el final. Versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo, ¿ok? Se fijan que ya habló de la muerte, de que hemos sido sumergidos, que hemos sido bautizados en su muerte, etcétera, que estamos en Él, que estamos en Cristo. Dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, yo quiero que vean que aquí hay una cláusula condicional. Si hemos. ¿Sí? Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es decir, bueno, aquí ya está hablando del resultado final por lo que hemos sido redimidos, que es la glorificación, ¿sí? Pero todo esto lo que implica, escuchen bien, lo que implica, ya viene aquí lo siguiente, ya nos lo dice aquí en el versículo 6, ¿sí? En el versículo 5 dice, bueno, esa es la esperanza que tenemos, ahí es en donde está nuestra confianza, pero dice esto, sabemos esto que nuestro viejo hombre, es decir, esa tendencia que está ahí, esta carne, ¿sí? Esta carne, la tendencia de nuestra carne, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es decir, Cristo nos sustituyó, dice,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, es decir, nuestro cuerpo que aún no ha sido glorificado. Y esto, miren, hubo un tiempo en el que la iglesia romana se lo tomó muy a pecho, ¿sí? No, pues quémalo para que se salve. Ujú. No, pues hay que matarlo para que se salve, para librarlo, ¿sí? No, pero aquí no está hablando de eso. Aquí nos está diciendo, evidentemente nosotros físicamente no fuimos crucificados. Cristo fue el que tomó nuestro lugar, pero aquí hay un propósito. En todo esto hay un propósito, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es decir, sí le podemos decir que no al pecado, hermano, nomás que a veces que no lo hagamos, eso es otra cosa, pero sí le podemos decir que no. Y no me voy a detener ahorita a ver los porqués y los por cómo, ¿verdad? Pero no se los puse aquí porque eso lo vamos a ver en otra parte, pero en el versículo 12 aquí mismo dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, ¿sí? Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, etcétera, y una lista de linduras ahí. Dice que no reine el pecado, o sea, no tiene por qué reinar porque ustedes ya fueron trasladados, ya han puesto su confianza en Cristo, Él ya fue el sustituto, ¿sí? En Efesios 2, versículos 5 y 6 es exactamente la misma idea, ¿sí? Es exactamente la misma idea, se las voy a leer. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que pasa? Que el nuevo nacimiento lo que hace es que nos habilita para someter nuestra carne y que ahora sea un instrumento para manifestar santidad. ¿Sí? Porque la razón de ser ya no es servir al pecado, ya no es que el pecado nos gobierne. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Vámonos para el final. Versículo 11, Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado. ¿Sí? Es decir, no reaccionen, no den respuesta al pecado, deténganse a meditar, o sea, no solo no reaccionen, yo entiendo que a veces es muy complicado, pero gracias a Dios por su gracia. Y miren, yo sé, ahora sí que somos humanos, ¿sí? Tenemos carne que no ha sido redimida y que tiene una tendencia, ¿verdad? Ahí y que híjole, y que a veces es muy difícil no reaccionar a deseos, aun cuando hemos sufrido algún agravio y que sentimos que tenemos el derecho de decir, ¿por qué no? ¿Por qué? Ya, eso ya nos lleva a otras cosas, ya nos lleva a pecar, ¿sí? Dice, no, ya no reaccionen a eso, considérense muertos para el pecado, es decir, todo lo que tenga que ver que los lleve a pecar, todo lo que tenga que ver con pecado, compórtense como un muertos delante del pecado, ¿sí? No que no, yo lo voy a resistir y yo te reprendo y yo te pateo y que no sé qué. Y empiezan ahí, no. Se considérate muerto. No reacciones a eso, ¿sí? No reacciones a eso. Entonces, mis amados, un par de pensamientos con el que quiero terminar o con los que quiero terminar la clase es que vivamos para el honor, que vivamos para la gloria, que vivamos para el servicio del Señor y el servicio de los suyos. ¿Nos identificamos con eso? Bueno, porque ese es el propósito de esta novedad de vida o esta vida nueva. Ajá. Es vivir para el honor de Dios. Antes vivíamos de acuerdo a ¿verdad? Ahora no, ahora es vivir para el honor de Dios. Entonces, la única manera, y con esto concluyo, la única manera de vivir para Dios es estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, Él gobernará nuestras vidas y nosotros debemos de dar respuesta a eso. ¿Ven? Entonces, con esto terminamos la reunión.